A continuación tendremos un panel sobre la digitalización de las pensiones, para terminar nuestra conferencia del día de hoy. ¿Cómo cambian los sistemas de pensiones con la tecnología? Para ello tenemos en esta tarde con nosotros a 3 especialistas en el tema que nos contarán acerca de su experiencia en estos importantes temas. Contaremos con Alejandro Barros, que es consultor internacional en políticas públicas de desarrollo digital y académico asociado de la Universidad de Chile. Con Cícero Díaz, director de Previsión, Fundación de Previsión Complementaria del Empleado Público Federal del Poder Ejecutivo de Brasil, más conocido como FUNPRES, y Gautam Bardaj, cofundador y director de Pinbox Solutions. Comienzo entonces presentando a nuestro primer panelista, Alejandro Barros. Alejandro es magíster en Ciencias Mención Computación de la Universidad de Chile. Es director de e-Enable, ex secretario ejecutivo de Estrategia Digital de Chile 2007-2008. Consultor internacional de empresas e instituciones públicas. Alejandro se ha especializado en planificación estratégica tecnológica, políticas tecnológicas, gobierno digital, compras públicas e introducción de tecnologías en procesos de negocios. Ha sido consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, el PNUD, la Comunidad Económica Europea, CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo. Se ha desempeñado también como perito judicial en temas informáticos para el Poder Judicial chileno, como docente en varias universidades y expositor en seminarios nacionales e internacionales. En la actualidad forma parte del Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Chile como académico asociado. ¿Se ve mi presentación? Sí, se ve también. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y en estos minutos, en estos 12 minutos que me han asignado, quiero mostrar algunos desafíos que tienen los sistemas de pensiones desde el punto de vista de un mejor uso de las tecnologías y una profundización de nuevas tecnologías para distintas áreas de su negocio. Pero lo primero que me gustaría es que entendamos hoy día un poquito el contexto sobre el cual las tecnologías van a tener que operar, ver dónde estamos hoy día, cuáles son los desafíos que tenemos a futuro y cómo se vincula la transformación digital con los sistemas pensionales. El contexto que teníamos pre-COVID para todos la modernización del Estado y la digitalización del Estado, yo diría que tenía estos cinco elementos que son importantes señalar. Lo primero es que si bien nuestros países tienen bolsones de pobreza en los cuales la conectividad no ha llegado o es de muy mala calidad, eso se ha ido reduciendo y a futuro es probable que se siga reduciendo. Y existen muchas políticas públicas en que los países han desarrollado para efectos de dotar de mayor conectividad a los ciudadanos. Por lo tanto, hemos visto un avance importante en términos de la conectividad. El segundo elemento de contexto es el uso de los dispositivos móviles. Hace ya un buen rato que el tráfico por Internet es un tráfico eminentemente móvil, y por lo tanto cualquier proceso de modernización tiene que considerar que son estos dispositivos con los cuales los ciudadanos van a interactuar de manera preferente con las instituciones públicas. Otro elemento de contexto que se ha venido dando en la región y que también impacta en este proceso de digitalización es la diversidad. Tenemos países en los cuales la diversidad ha venido para quedarse, diversidad en distintas dimensiones, en términos de género, en términos de etnia, en términos de idioma y una serie de otros elementos, producto, por ejemplo, de las migraciones y de otros movimientos. Hoy día tenemos una sociedad que es muy diversa y cualquier servicio que el Estado quiera darle a sus ciudadanos tiene que tener en cuenta esa diversidad. Un ejemplo, quiero mencionar un ejemplo en el caso de Chile, por ejemplo, es que a aquellos servicios que prestan algún tipo de interacción a ciudadanos migrantes, por ejemplo de Haití, que hablan otro idioma, la pregunta es: ¿su sitio web debiera o no debiera estar en creol, además de en castellano?
Entonces, así como eso hay múltiples ejemplos, etnias, por ejemplo. Y por lo tanto, un elemento de contexto a la hora de diseñar nuevos servicios es tener esto en mente. Un cuarto elemento es que hoy día los ciudadanos están empezando a tener como paradigma la interacción como operan con otras instituciones privadas, por ejemplo, con bancos, con compañías de seguros y con otros, en los cuales ya es un hábito hoy día el interactuar con una lógica digital. Y por lo tanto esperan servicios parecidos en el mundo público. Y finalmente tenemos ciudadanos empoderados. Muchos de los movimientos sociales, pero no solo eso, sino que también los ciudadanos hoy día cuentan con herramientas para hacer ver sus derechos, y por lo tanto están atentos a hacer exigencias respecto de los servicios que presta el Estado. Veíamos por un lado el contexto. Por otro lado, ¿qué ha pasado con la digitalización, el proceso de digitalización en el sector público? No alcanzamos a entrar en detalle aquí, pero uno podría identificar al menos 5 generaciones en ese proceso de digitalización. Desde comienzos de los 90, en el cual fundamentalmente lo que hubo fue dotar de más infraestructura tecnológica a los servicios públicos y digitalizar fundamentalmente sus procesos internos. Y en la medida que vamos avanzando en los años, cada vez más nos vamos acercando a la etapa de interacción con el ciudadano, a los portales web a mediados de los 2000, a la interacción vía redes sociales y aplicaciones, y finalmente a la transformación digital, en la cual el desafío es cómo yo hago servicios que den cuenta de los requerimientos y exigencias que los ciudadanos tienen. Por lo tanto, si vemos esta evolución, es una evolución que se ha ido dando desde el interior de las organizaciones hacia la ventanilla, por llamarlo de alguna manera, que es la interacción con las personas y a quienes les prestan servicios finalmente. ¿Dónde estábamos? Hasta antes de la pandemia, esta era la situación desde el punto de vista del estado de situación. Este es un estudio hecho por el Banco Interamericano el año 2018, en el cual muestra la región respecto de los trámites que uno podía empezar en línea, que son las barras azules, y los trámites que uno podía completar en línea, que son las barras en color gris. Y la línea punteada es los trámites que uno podía empezar en esa época en la Unión Europea. Y como ustedes pueden ver, solo 2 países superaban ese umbral, que era el caso de Uruguay y México, y todos los demás estaban más abajo y algunos bastante más abajo. Esta era la situación antes del COVID. Ahora, vino el COVID y la verdad es que el mundo cambió. Y cambió no solo por el COVID, cambió por varias circunstancias. Algunas de ellas se han mencionado en paneles anteriores. Y quiero poner estos elementos como nuevos elementos de contexto a la hora de pensar en estrategias y en procesos de transformación digital. En primer lugar, hemos tenido en la región grandes movimientos sociales. Esto se ha dado en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Argentina. En varios países hemos tenido con mayor o menor magnitud movimientos sociales en que los ciudadanos están haciendo mayores exigencias a los servicios públicos y de cómo estos deben prestarle los servicios. El COVID, como mencionaba, desde ya hace casi 2 años que ha venido a cambiar y a forzar la interacción por la vía de lo digital. Muchos de los países de la región han definido marcos normativos y regulatorios para efectos de implementar procesos de transformación digital. Hay al menos 3 o 4 países que tienen leyes al respecto, en la cual definen cómo implementar en el ámbito público, tanto a nivel de gobierno central como de gobiernos locales, cómo debiera ser la interacción con los ciudadanos. Y finalmente, y algo ya se había mencionado también en paneles anteriores, cómo esto va a impactar al empleo público, desde el punto de vista de la automatización y del cambio de ciertas funciones. Entonces, este es el contexto con el cual hoy día los procesos de transformación digital se tienen que enfrentar. Ahora, cuando uno dice transformación digital,
quizás la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿en qué está fundada la transformación digital? Y aquí me atrevo a dar tres elementos que son, a mi modo de ver, los pilares fundantes de cualquier proceso de transformación digital. En primer lugar, la gobernanza del proceso. ¿Quién lo va a llevar a cabo? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuál es el plan que tiene? Hemos visto en algunos países incluso grandes problemas porque han presentado planes, por ejemplo, que no son creíbles desde el punto de vista del tiempo y de los recursos involucrados. Por lo tanto, aquí hay un desafío a entender bien cuál es la estrategia, el roadmap para aplicar ese proceso de transformación digital. Un segundo elemento fundante de la transformación digital es que tiene que estar centrada en los ciudadanos, ¿no? Lo que se llama los servicios ciudadanos céntricos. Es decir, ya no basta con que yo como servicio público o como institución pensional lleve a la web las cosas que yo sé hacer. Tengo que concentrarme en aquellas cosas que los ciudadanos necesitan y ver de qué manera puedo transformar mis servicios para dar cuenta de esos requerimientos. Es decir, los servicios no pueden partir diseñados desde la oferta, sino que tienen que partir diseñados desde la demanda. Y finalmente los datos. Un elemento que tiene que aportar la transformación digital a toda institución pública y en particular a las instituciones pensionales es que usar el gran volumen de datos que se producen, que se gestionan, y usarlos en pos de mejorar políticas públicas, lo que ahí está señalado como políticas públicas basadas en evidencia. Ya no basta con decir, me tinca que esto es así, sino que tengo que usar los datos con un análisis, incorporar analítica y evaluar de qué manera políticas públicas en esta materia van a impactar en los ciudadanos. Y desde el punto de vista de las dimensiones, ¿cuáles son las dimensiones que uno debiera tener en consideración en la transformación digital? En primer lugar, el concepto de metatrámite, es decir, esto que yo mencionaba de que los servicios tienen que estar pensados desde la demanda y no desde la oferta. La multicanalidad, porque sin perjuicio que hoy día hemos concentrado muchas de las interacciones en lo digital, el modelo tiene que ser un modelo multicanal y tiene que dar cuenta de los distintos canales con esquemas de trazabilidad y de interoperabilidad entre canales. La usabilidad. Vemos muchos trámites llevados al mundo del online en que son extremadamente complejos de operar, con lenguajes que son confusos para la ciudadanía. Y finalmente el digital by default o digital por omisión, que eso significa que de ahora en más todos los procesos nuevos o todas las interacciones nuevas debieran estar pensadas y diseñadas para tener como canal privilegiado el canal digital, pero sin perjuicio de que se puedan dar por otros canales, pero tiene que estar pensado de esa manera. ¿Cuáles son los desafíos que se plantean para este proceso de digitalización? En primer lugar, entender cuáles son los trámites y conocer la experiencia ciudadana, eliminar la burocracia, facilitar el acceso y mejorar la prestación presencial. Esto tiene que ir de la mano lo digital con lo presencial. Ahora, cuando nos vamos al ámbito de las organizaciones pensionales, y si uno quisiera como caracterizarlas, ¿cuáles son los elementos? En este diagrama puse 4 dimensiones y cuáles son los atributos de esa dimensión. Desde el ámbito del procesamiento de datos hay desafíos respecto de flujos de trabajo automatizado, gestión de expedientes electrónicos, interoperabilidad. Las instituciones pensionales tienen que interactuar internamente entre sus propios sistemas, pero también con terceros. Pensemos en un momento todo lo que es requerimientos de información para identificar a las personas, para caracterizarlas desde el punto de vista tributario, para caracterizarlas desde el punto de vista de beneficios sociales. En el ámbito de los servicios, establecer modelos de trámites digitales como diseño, pensando que todos los trámites futuros debieran ser digitales. Y por lo tanto esto genera un cambio en el modo de aproximarse al diseño y a la implementación de servicios. Pensar también en modelos de omnicanalidad, es decir, no puedo dejar fuera los otros canales, estoy pensando en el canal telefónico y el canal presencial. Me quedan 2 minutos, entiendo, ¿no?
Y finalmente, móviles. En el ámbito de la información, son instituciones que tienen un desafío importante de cómo gestionar su historia. Buena parte de su historia está en soporte papel y no digital. El volumen, estamos hablando de volúmenes muy grandes de información y por lo tanto el modelo de transformación tiene que dar cuenta de esto. Muy rápidamente. Ahora, si uno a cada una de estas dimensiones le incorpora tecnologías, empiezan a aparecer tecnologías emergentes como flujos automatizados, identificación biométrica, sistemas de gestión de contenidos y de documentales, y en el ámbito de la información y la analítica de datos y Big Data, inteligencia artificial y aprendizaje automático, blockchain como por ejemplo un elemento importante a la hora de asegurar ciertas transacciones. Finalmente, algunos aprendizajes de este proceso de transformación. El valor público debe ser la guía del proceso de transformación digital. Transformación digital no es igual a digitalización. Lo más importante en un proceso de transformación digital es la palabra transformación más que la palabra digital. Grandes diferencias en torno a diferentes instituciones en el gobierno central. Cuando se plantean estas estrategias hay que pensar en cuáles son los atributos especiales de mi organización y de qué manera voy a interactuar con el resto. Identificar soluciones que sean compartidas, como identidad digital, gestión documental, firma electrónica, de manera que no tenga que construir cada uno de esos servicios cada vez que estoy desarrollando un nuevo trámite. Presupuestos y tiempos realistas y no inventar la pólvora cada vez que se producen cambios de administración, cosa muy común en nuestra región. Y finalmente, toda estrategia digital tiene que tener una visión de largo plazo, un modelo de gobernanza, no digitalizar la burocracia, vincular ese proceso al modelo de desarrollo de la institución, establecer una institucionalidad para conducir el proceso, identificar prioridades y establecer roles claros, públicos, privados. ¿Qué rol va a jugar cada uno? ¿Cómo voy a tener modelos de externalización? Pero por sobre todo, ejecutar esas agendas. Lo que pasa mucho en nuestros países es que cada vez que se produce un cambio de administración, las agendas pareciera que parten de cero nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Procedo entonces, bueno, tomo de tus palabras sin duda la importancia de que el ciudadano esté al centro de todo lo que tenga que ver con transformación. Procedo entonces a introducir a nuestro siguiente panelista, Cícero Díaz. Cícero Díaz es director de previsión de la Fundación de Previsión Complementaria del Empleado Público Federal del Poder Ejecutivo de Brasil, FUNPRES. Es actuario por la Universidad Federal de Ceará, máster en Economía y doctor en Estadística por la Universidad Federal de Pernambuco. Es funcionario de carrera de la enseñanza superior, profesor del Departamento de Contabilidad y Ciencias Actuariales de la UFPE. Ocupó el cargo de actuario en Unimed Fortaleza y en el Consejo Asesor de la Fundación CHEF de Asistencia y Seguridad Social, FANCHEF, así como el de gerente de actuariado y prestaciones en la propia FUNPRES antes de ser director. Trabajó durante varios años como experto actuarial asesorando a los tribunales en materia de seguridad social y seguros. Fue ganador del premio Previc a la mejor monografía sobre seguridad social complementaria en 2015 y es profesional certificado por el Instituto de Certificación Institucional de los Profesionales de la Seguridad Social. Fue investigador doctor asistente, visitante en el Instituto de Investigación Económica Aplicada en el proyecto Desafíos de Nassau, Reforma Previdenciaria. Profesor de la Escuela Nacional de Seguros y de los cursos de especialización en Demografía y Actuaría de la Universidad Federal de Río Grande del Norte. De la especialización en Gestión de Fondos de Pensiones del Centro Universitario del Distrito Federal. De la especialización en Peritaje Judicial de la UFPE y de la especialización en Gestión de Sistemas Especiales de Seguridad Social del Centro Brasileiro de Estudios Previdenciarios. También es miembro y representante regional del Medio Oeste del Instituto Brasileño de Ciencias Actuariales. Adelante, Cícero, tienes 12 minutos para su presentación. Bueno, inicialmente me gustaría decir que hablo desde Brasil y no sé la hora de los diferentes lugares donde me miran los compañeros. Entonces, buenos días y buenas tardes a todos. Intentaré hablar despacio para que todos entiendan. Muchas gracias por la invitación.
Estou muito contente de participar desse evento e saludo a organização. Me gostaria também saludar a meus companheiros panelistas, Alejandro, Gautam, e de antemano me desculpe por mi espanhol. Bueno, voy a hablar un poco sobre la Fundación de Pensiones Complementares de los Empleados Públicos Federales Brasileños y nuestra experiencia y ejemplos de cómo la tecnología puede contribuir a los sistemas de pensiones. Permítame compartir mi presentación. ¿Los ves? Sí, la vemos muy bien. Adelante. Ok. Bueno, el sistema de pensiones brasileño se divide básicamente en dos: un sistema social público y un sistema privado. El sistema social también en su vez, se divide en dos: para los empleados privados y para los empleados públicos. Es un sistema social público de afiliación obligatoria, en sistema de reparto, beneficio definido, y las pensiones, un monto de pensiones limitada a 6.500 reales, algo como 1.000 euros. Por otro lado, por tanto, dada una progresión salarial, periodo laboral de las personas, el individuo necesitará una pensión complementaria para asegurar su calidad de vida después de la jubilación por pérdida de ingresos. Entonces, en Brasil, la situación es la pantalla. En ese sentido, tenemos el sistema de pensiones privado, dividido entre abierto y fechado y cerrado, donde la FUNPRESP se encuadra. Los abiertos se refieren a productos ofrecidos por bancos y compañías de seguro. En el sistema cerrado, los fondos de pensiones, tenemos planos creados por sindicatos o asociaciones o mediante planos patrocinados por instituciones públicas o privadas. Es un sistema privado de afiliación aquí opcional, sistema capitalizado e pode ser contribuição na modalidade de contribuição definida ou benefício definido. A sua vez, a FUNPRESP aqui se enquadra, né, nos fundos de pensão de empregados públicos, exclusiva para empregados públicos federais de todo o Brasil. El plano de modalidad de contribución definida con contas individuales de los filiados con derecho a cotización patronal. Comenzamos a operar en 2013, por tanto, la FUNPRESP tiene 8 años. Tenemos más de 100.000 participantes. Recibimos más de 1.000 millones de reales al año y administramos casi 5.000 millones de reales. En 10 años, nuestras proyecciones, tendremos más de 400.000 participantes y muy pronto seremos uno de los fondos de pensiones más grandes de la América Latina. A FUNPRESP, como dije, gestiona un plano de contribución definida que se basa en la formación de reservas previsionales y la necesidad de planificación financiera y previsional. La falta de planificación puede muchas veces causar diversos problemas, varios problemas, pero tengo acá algunas reflexiones antes de começar a planificação financeira, ou sobre a planificação financeira. A pensar hoje em seu futuro, por quantos anos pretendemos viver? Como nos vemos a los 75, 70, 75 anos? Como queremos viver depois da jubilação? Bem, que caminho e atitudes devemos tomar? Como devemos preparar-nos? Quero planificar a jubilação ou deixar que a vida me leve?
Bem, como dije, o resultado da falta de planificação pode causar muitos problemas. A insalubridade financeira, por exemplo, morir muito antes de lo que imaginamos, perder a capacidade de trabalho com o passo dos anos, volver-se incapaz de depender de outras pessoas para fazer as coisas mais básicas. E nesse contexto, precisamos fazer nossa planificação financeira. Sin embargo, nós sempre tomamos decisões racionais, especialmente quando nos enfrentamos a questões relacionadas com o dinheiro, o futuro, os riscos, a incertidumbre. E logo, tendemos a utilizar alguns atalhos mentais que nos expõem a sesgos de comportamento que podem levar a tomar decisões equivocadas. Por exemplo, alguns sesgos cognitivos los que estamos expostos. Aversão às perdas, o dolor da perda é superior ao prazer da ganância, status quo, preferimos deixar as coisas como estão, confiança, creemos demasiado em nossas próprias habilidades e opiniões, efeito manada, nos influenciam os demais e cambiamos nosso comportamento para adaptarmos ao grupo, otimismo. Sobreestimamos a probabilidade de eventos positivos e subestimamos a probabilidade de eventos negativos. Descuento hiperbólico, o sesgo del presente, nos impulsiona a valorar os benefícios imediatos e reduzir o valor dos benefícios futuros. Confirmação, mais valor para a evidência compatível com nossas crenças e não valoramos o suficiente a evidência no sentido contrário. Bueno, logo, necessitamos ter fundos de pensão que seja atrativo, oportuno, adequado, fácil, sensível, interessante, companheiro para toda a vida, para regatearmos esses sesgos comportamentais que molestam a nossa planificação financeira e previsional. Bem, então necessitamos ser atrativos, como uma tienda, por exemplo. Aqui na Funpresp, esta é nossa plataforma, por exemplo, digital de cashback. Parte do monto pagado por produtos regressa à conta individual dos associados. Né? Dinheiro de regresso a tu futuro. Também temos uma taxa de cargo que decrescente com o tempo para fomentar a permanência no plano. Aqui, nosso assistente virtual, a Vic, que ajuda a los participantes desde a assistência básica até uma simulação de benefício, eleição de perfil de inversão, utilizando aqui a inteligência artificial. E nessa plantana, temos o resultado de uma simulação de benefício em nossa plataforma, mediante a qual o participante pode cambiar vários parâmetros, monta de cotização, idade de jubilação, perfil de inversão, etc. Também utilizamos uma plataforma específica de perfil de inversões, onde o participante pode elegir entre 4 perfis. Se não elige a opção, está enmarcado em el modelo del ciclo de vida, em que sua carteira será mais conservadora quanto mais cerca esté de la jubilação. A plataforma também oferece uma prova de idoneidade de perfil de inversão. Em 2015, também implementamos a afiliação automática. Mira o crescimento das taxas de permanência no plano. Em 2015, implementamos a afiliação automática. Então, vai sair de 33% para 80%. Hoje, 2021, já supera 95%. As taxas de permanência em plano. Finalmente, nossa aplicação móvel, onde o participante pode consultar todas as informações de seu plano, estado de seus aportes, saldo de conta, entre outras, tudo de forma visual. Por ello, tudo de forma visual, como dije. Por ello, o uso de diferentes tecnologias e ferramentas digitais nos ha ajudado a promover entre nossos associados a cultura da planificação financeira e previsional tão importante a suas vidas. Então,
Se a ventaja da longevidade é viver mais tempo, a carga está representada por a constante necessidade de planificar o futuro, né? E se não planeamos falhar, pero falhamos al não planear. Muitas graças pela atenção de todos. Sí, Ciro, muchas gracias por tu importante y relevante presentación. Estamos ya recibiendo preguntas que compartiremos al final de la sesión, cuando estén todos los panelistas ya juntos. Para la presentación de nuestro siguiente invitado cambiaré a inglés, pero como dije, la sesión de preguntas será en castellano. Our next... Nuestro próximo ponente es el señor Gautam Bhardwaj y me gustaría presentarle su perfil en este momento. Gautam es un investigador becario de Ashoka y cofundador de Pinbox Solutions en Singapur. Pinbox es una tecnología de pensiones mundial y de asesoría experta comprometido exclusivamente a las micropensiones digitales y la inclusión entre las mujeres trabajadoras autónomas y las jóvenes en Asia, África y América Latina. En los últimos 20 años, Gautam ha trabajado estrechamente con distintos gobiernos, reguladores e instituciones de desarrollo y fondos de pensiones sobre la formulación de políticas de pensiones y el diseño de las estrategias digitales y de despliegue de plataformas para la expansión de la cobertura de pensiones para personas de menores ingresos. Se desempeñó como consejero de reforma pensional en el Ministerio Indio de Hacienda entre los 1998 y 2010. También es pionero del concepto de las micropensiones en 2005 y estableció una empresa social singular que centra sus actividades exclusivamente en el acompañamiento financiero de las personas de bajos ingresos en India para acumular microahorros para su vejez. A 2015, esta empresa social contribuyó a ayudar a aproximadamente 2.5 millones de trabajadores informales en 100 distritos en 15 estados indios a ahorrar para su vejez mediante soluciones de pensiones reguladas. También ha encabezado distintos proyectos financiados por el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, la UNCDF y la FCD de la Agencia de Desarrollo del Reino Unido. También ha llevado a cabo estudios sobre la inclusión en las micropensiones. Gautam tiene el uso de la palabra y le recuerdo que cuenta con 12 minutos para su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión. El debate hasta ahora ha sido extraordinario y ha sido una sesión excelente desde que inició en la mañana. Muchas gracias por su muy amable presentación. La tecnología en los procesos digitales, como lo hemos visto, pueden generar datos muy ricos, como ya lo hemos escuchado, y también pueden mejorar dramáticamente nuestra capacidad de cambiar y también generar distintos comportamientos de ahorro y también centrar un foco más importante sobre estas estrategias de financiamiento a largo plazo. También considero que esto puede colaborar a mejoras en los gobiernos muy ágiles y también pueden ayudar con el cumplimiento en los fondos de pensiones con las ideas más importantes y también generar informes y datos sobre las acciones que se pueden tomar en caso de incumplimiento, y es algo que también podría atender situaciones de incumplimiento y de violación de ciertos principios. También esto puede ayudar a proteger a los derechos y a los intereses de los pensionistas. Pero me parece que una problemática más amplia tiene que ver con los no usuarios de sistemas pensionales. Se trata de millones de personas, estamos hablando en el sector informal de más de 1.000 millones de personas que todavía no están trabajando dentro de un sistema. Sí, Gautam, disculpa que te interrumpa. No estamos viendo la presentación como presentación. Estamos bien. Ya, muy bien, ya. Todo bien. Bueno, sí, lo que me gustaría es, durante esta sesión, referirme
a la manera en la que la tecnología podría ayudar con las pensiones y con los ahorros para la vejez y ayudar a facilitar esos ahorros y esas pensiones para personas que hoy por hoy no están cotizando estos sistemas. Tal como ya lo escuchamos, creo que un aspecto positivo y también muy interesante es algo que se ha acelerado durante la pandemia, ha sido esta evolución del ecosistema digital. Creo que en la mayoría de los países se han gastado miles de millones de dólares en las últimas décadas para generar las infraestructuras de estos ecosistemas digitales para la inclusión financiera y para el financiamiento de la digitalización. Pero hemos visto que la adopción digital ha dado un salto cuantitativo en los últimos 2 años por la pandemia. Y esto se usa para todo tipo de actividades, incluidos los pagos, los ahorros y lo demás. Y también algo que sigue existiendo es que en los distintos países de desarrollo nosotros trabajamos esencialmente en Asia y en el África. Y lo que hemos observado es que casi en todos los países el ecosistema y los distintos componentes esenciales, como por ejemplo la inclusión masiva, sobre todo para las mujeres autónomas y los jóvenes, que no cuentan con estos programas de pensiones. Los ecosistemas están permitiendo un resultado masivo, pero solamente en los lugares donde hay marco regulatorio que lo permite. Hay muchos países que ya cuentan con distintos dispositivos como para la identificación digital, y en África, por ejemplo, hay personas que ya dejaron de circular con dinero en efectivo, con millones de personas que estaban utilizando dispositivos tecnológicos para realizar pagos. Hay ciertas instituciones financieras que tienen la capacidad de generar productos muy atractivos, y eso es algo que ya existe, y vemos que también existe la capacidad de generar una rentabilidad real. Y esta capacidad ya existe. Y ya lo que hemos escuchado es lo que se ha visto, la penetración masiva de la digitalización en cuanto a ciertas transacciones digitales y por dispositivos móviles, y es algo que se observa en distintos países. Y también sabemos que hay otras instituciones que operan en estos espacios de microfinanzas y de otras dimensiones financieras. Lo que estamos viendo es que con 1.5 mil millones de personas, ya sea no están preparadas o no se están preparando para un futuro en el que necesitarán pensiones. Y tenemos que estudiar los obstáculos por el lado de la demanda y de la oferta que no le permite a los trabajadores de menores ingresos acceder a estos sistemas. Tenemos por lo general una comprensión bastante simplista de esta situación, y sería muy difícil enumerar todos los factores en todos los países, pero acá hemos tratado de rescatar algunos de los elementos principales, y espero que algunas de estas problemáticas también sean las compartidas en América Latina y el Caribe para poder atender esos sistemas. La primera pregunta que se plantea es: ¿por qué existe el ecosistema y por qué existe este interés? Esos sistemas sí existen, pero siguen siendo sistemas fragmentados. En realidad, todas las piezas no van a encajar de la manera en que se debe, sin una solución que atienda específicamente el problema. Acá lo que hemos visto es que hay un papel muy importante que puede desempeñar la tecnología para utilizar las API para poder integrar los ecosistemas financieros para la identificación digital o los pagos electrónicos o los trámites y lo demás, para que dentro del país se pueda utilizar o aprovechar el sistema que existe para poder operacionalizar un mercado de pensiones nacional con fácil acceso. Eso permitiría la creación de un sistema mediante un canal mucho más fácil. Y esto es lo que ya se ha observado en países en África Oriental, lo que se ha visto también en India y en Bangladesh. Y en la mayoría de esos países ya esto se puede gracias a la tecnología que ya existe. La segunda problemática tiene que ver con la demanda y la oferta y este tipo de situación, con una agregación de la demanda de los trabajadores jóvenes que en este momento no están participando, cotizando a los regímenes de pensiones. Si se
agrupan los datos de demanda, estaríamos hablando de algo que sería enorme, que superaría el PIB de la mayoría de los países. Pero cuando vemos cómo se puede atender esta demanda mediante los modelos tradicionales de reparto, lo que se observa es que la manera en que se estructuran los incentivos, los actores tienen muy pocos incentivos o a veces las soluciones que se les brindan a las personas de escasos recursos suelen ser muy poco atractivas y es algo que pierde toda su viabilidad al desagregar estos datos, tanto para las instituciones financieras como para los usuarios. Y acá me parece que hay un papel que puede desempeñar esa agrupación de los datos de demanda si se incluye estos mercados, y esto podría permitir un acceso gratis, llave en mano, si le queremos decir de esa manera, para poder atender esta necesidad de grandes esquemas para los grandes empleadores y para que se pueda utilizar esta plataforma a través de un acceso gratuito para que se pueda brindar soluciones a los colaboradores y los clientes. Y eso se puede lograr sin la necesidad de la creación de una tecnología de propiedad exclusiva. Un tercer elemento. Y eso tiene que ver con la atención y la digitalización. En todos los países lo que he observado es que para poder abrir una cuenta de pensiones hay que rellenar un formulario bastante complejo y pasar por toda una serie de trámites. Y esto no se puede hacer sin un intermediario, pero si los intermediarios no quieren ayudar, sobre todo para una persona de escasos recursos, de ese estrato de la sociedad y no se cuenta con ese tipo de acompañamiento, esto puede generar mucha tensión y a veces se puede también impedir una participación a más alto nivel. También para poder soslayar ese sistema de intermediarios, la única manera de hacerlo es a través de una prestación de servicios digital en la mayoría de los casos posibles. Lo que hemos escuchado en esta sesión es que esto requiere de una educación de gran envergadura de aspectos financieros. Y en India, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de la población que queda por fuera de esos esquemas de pensión. Lo que habría que hacer en este caso sería sacar una nueva aplicación móvil y luego hacer una pedagogía con la ciudadanía para que entiendan que eso existe y hacer esto con distintos aplicativos. Pero lo que vemos es que la mayoría de las aplicaciones que se suelen sacar para este tipo de situación no se utilizan, por lo cual hay grandes desafíos de esta educación financiera y que conlleva a una actividad que estamos utilizando en India y también en Kenia, y tiene que ver con lo que estamos haciendo con la ciudadanía. En vez de obligar a las personas a utilizar aplicativos complicados, ¿por qué no permitirles que utilicen las plataformas existentes ya como WhatsApp o como USSI o algún aplicativo distinto para que puedan utilizar esos aplicativos para abrir una cuenta de pensiones y por ejemplo, con lo que estamos haciendo en WhatsApp, es algo que ya manejan muy bien, con una interfaz que conoce muy bien y no hay que hacer una pedagogía con nadie para utilizar WhatsApp. Tenemos a 1.000 millones de personas en el mundo que utilizan esta plataforma y en India ese mismo grupo poblacional está usando WhatsApp ya con un gran porcentaje que no tiene pensión. Sidestep the digital literacy efforts that we need to make. And interestingly, like in India, you have 14 regional languages other than English and Hindi. So therefore, building an app for 16 languages would be complicated. But WhatsApp has already built the facility where I can interact with WhatsApp in whatever language. If I'm sitting in Peru or in Chile, and I want to talk to somebody in Spanish, I don't have to do anything new. My WhatsApp actually works in Spanish as well. So this, optimizes access, it lowers friction and transaction costs, and, increases the probability of people more willingly stepping forward to participate. The last challenge that I'll mention is affordability. I mean, the typical, point that we are told in across markets is that, a lot of informal workers are daily wage workers. They don't really have enough savings. They can't really afford to save for retirement. And when we spoke to a lot of people during the pandemic, in India or other countries who fled big cities and ran back to their villages during the pandemic,
And we were wanting to know why is it that they didn't have any savings. What we found interestingly was that most of this population was actually saving and saving regularly and probably saving a disproportionately higher percentage of their incomes than higher income people would. But why was it that they did not still have any money? And why is it that within 20, 30 days of a lockdown, they suddenly had no money for rent or food and were forced to leave their homes? And we found that the main reason was that they did not have insurance. And if they didn't have insurance and they faced life cycle risks, they were actually... no tenían seguros, no tenían seguro y entonces estaban utilizando sus ahorros para cubrir eso. Entonces, si se les moría una vaca o tenían un accidente, todos estos riesgos que se pueden asegurar, no los tenían asegurados y ellos utilizaban sus ahorros para cubrir el 100% y entonces tenían que obtener créditos de emergencia muy costosos y no les bastaba con sus ahorros. Entonces, como se imaginarán, esto es muy ineficiente y no deja margen para el ahorro porque ya se han quedado sin ahorros y en vez de ahorrar para el futuro, tengo la obligación de repagar un préstamo muy costoso. Y mucha gente, además, en el sector informal no pueden ahorrar grandes cantidades a la vez y entonces muchas veces eso se les exige algún mínimo. Pero en países como Nigeria vimos que el 60% de la población tiene un salario diario y no hay manera de que estas personas puedan acumular esos montos como para ahorrar de esa manera. Entonces creo que es viable utilizar la tecnología en dos niveles. Uno para integrar los ahorros líquidos y los seguros con las pensiones para cubrir el tema de la gestión del riesgo y luego poder vincular esas micro cotizaciones al ingreso en vez de decirles que tienen que ahorrar 100 o 50 dólares al mes, permitirles ahorrar 2 o 3 dólares al mes o al día, mejor dicho. Entonces, utilizando la tecnología, podemos hacer que sea más flexible y además que los ahorros para la vejez sean algo más asequible para personas que de otra manera no podrían permitírselo. Esto es un diagrama. ¿Ven el diagrama? Esto lo concebimos de la siguiente manera. Imagínense una plataforma de pensiones central. De este lado tenemos todos los aspectos del ecosistema y de infraestructura para las finanzas digitales y hacemos una integración API con los administradores de fondos de pensión, con la aseguradora, con el banco, etcétera. Entonces, esto está aquí luego para el usuario. Es muy fácil utilizar el dispositivo que tenga. El profesor habló de la interoperabilidad y el multicanal o omnicanal, mejor dicho. Y es cierto, uno puede hacer una tableta, un teléfono móvil inteligente, lo que tenga para acceder a este mercado y comprarse una prima de seguro o abrir una cuenta, etcétera. En cuanto a las cotizaciones, se puede utilizar una billetera digital y hay muchos instrumentos de este tipo hoy en día, o puede usar su cuenta bancaria para ir colocando dinero en la cuenta de pensiones de manera que se alinee con sus ingresos y luego esa billetera también se puede utilizar para ahorrar $2 diarios y colocarlos en la cuenta sin sanciones, sin que se le penalice. Luego tenemos una línea telefónica también nacional con una persona, un ser humano con quien hablar si se necesita ayuda. Y las personas, si no se les ayuda cuando son jóvenes, no se van a dar cuenta de esta necesidad, pero se puede hacer que todo sea mucho más fácil y sencillo. De todas maneras, hay que educar a las personas, hay que concientizarlas, pero con una interfaz mucho más fácil, ya lista para utilizar. Estas instituciones pueden muy fácilmente brindar estos servicios y vender estas ideas
de manera transversal a estos mismos usuarios. Por ejemplo, un trabajador o trabajadora doméstica, muchas son mujeres, hay unas 200 millones de ellas en todo el mundo. Son difíciles de ubicar y de educar en cuanto a soluciones de pensiones. Entonces, una solución que hemos desarrollado es algo que se llama Gift a Pension, pensión de regalo. Y aquí les muestro este video para que entiendan de qué se trata el producto. Ella es Shanta, tiene 22 años, vive en una pequeña aldea con su marido y sus 3 hijos, pero para su familia es difícil que les alcance el dinero. Entonces decide ir a la ciudad a buscar trabajo. Ahora está trabajando de trabajadora doméstica, cuida a los niños, cocina y limpia la casa. Envía la mayor parte de sus ingresos a su casa, para su familia, para darles de comer, para que sus hijos puedan estudiar y tener una vida mejor que la de ella. Esto lo hace año tras año tras año. Cuando ya es demasiado mayor para trabajar, vuelve a su casa, a su pequeña aldea. Sus hijos ya están grandes, están preparados, educados, casados. Han migrado a la ciudad también. Shanta y su esposo viven solos, pero no tienen ahorros y les cuesta trabajo vivir, viven sin dignidad y así vivirán el resto de su vida. ¿Tiene que ser así realmente? Veamos la historia de nuevo. Tú le das trabajo a Shanta como señora de servicio, le hablas de ahorrar una pequeña parte de sus ingresos para su vejez, luego pasas 5 minutos en WhatsApp para ayudarle a abrir su propia cuenta de pensiones y le ayudas a empezar haciendo un depósito en su cuenta regularmente. Y esto lo puede manejar HDFC o SBI Mutual Fund y va a ir aumentando con los años. Cuando sea demasiado vieja para trabajar, ella volverá a su aldea. Ella y su marido seguirán viviendo solos, pero no les será difícil contar con suficiente dinero porque tendrán una pensión y podrán vivir con dignidad el resto de sus vidas. Esta podría ser la historia de su jardinero, de su guardia, de su trabajadora doméstica. Solo 5 minutos pueden cambiar 20 años de la vida de Shanta. Usted puede ser quien marque esa diferencia. Ayude a Shanta porque el tiempo ya está transcurriendo. No sé si me queda tiempo, solo quería contarles una anécdota sobre esta cabra muy rápidamente. Si podemos utilizar bien la tecnología y hacer que sea menos complicado y centrarnos más en asegurarnos de que las apps sean fáciles de utilizar, va a ser más fácil para las personas muy rápidamente abrirse una cuenta. Y ese tiempo y ese esfuerzo que nos ahorramos en cuanto a aprender cómo hacerlo y todas esas transacciones lo podemos dedicar a cosas como aprender más sobre el mundo financiero. Y este es un ejemplo pequeño, pero cuando estábamos introduciendo esto en Karnataka, una pequeña aldea, una señora llamada Zaira nos dijo que ahorraba y lo vimos en los datos. Y también estaba invirtiendo sus ahorros y cómo estaba indexando sus ahorros respecto de la inflación y cómo sabía tanto, nos preguntamos. Y lo que nos dimos cuenta era que ella tiene una granja de cabras y cada año nomina a una cabra como su cabra para la pensión y durante un festival musulmán va al mercado y vende la cabra y el dinero que gane lo ahorra en su cuenta para pensiones. Es un ejemplo fascinante. Nunca habíamos visto este uso de las cabras. Y le dijimos, Zaira, ¿cómo está indexando sus ahorros con la inflación? Bueno, no estoy haciendo nada, esto lo está haciendo mi cabra. Hace 2 años vendí una cabra por 3,000 rupias, el año pasado por 3,600, este año por 4,200 y el año que viene serán 5,000. Así es que ese índice de inflación ya lo tiene incorporado esa cabra. Entonces, si podemos resolver estos problemas utilizando buenas tecnologías, podremos lograr que la gente aprenda más sobre temas financieros y utilicen ese conocimiento y esos sistemas de maneras más positivas que quizás nos puedan sorprender. Muchas gracias.
verdad, presentación. Nuestra región es de las regiones que es una región que tiene una importante proporción de gente en la informalidad y de las personas a las que Pinbox Solutions está usando como target. Pasamos, si les parece, Gautam, si necesitas traducción, hay una interpretación, there is an icon below at the end of the screen, Gautam, if you need translation. Hay un icono de interpretación para escuchar la interpretación. Si les parece, nos quedan muy poquitos minutos, pero creo que no está... les invito a pasarnos un poquito del tiempo establecido. La primera pregunta que fue direccionada para Alejandro, pero que invito a los demás, voy a agregar un par de cosas para que los demás expositores también nos puedan colaborar. Pasa algo con tu micrófono. Paulina, pasa algo con tu micrófono. A ver. ¿Ahí mejor? Correcto. Ok. La primera pregunta, entonces, como digo, para Alejandro, pero agregaré dos partes para que le pediría a Cícero y a Gautam que también respondan. La pregunta es, ¿cómo podemos empujar a las instituciones pensionales a innovar y salir del status quo de los servicios presenciales, por ejemplo, y promover la interacción con terceros, por ejemplo, con fintechs, para facilitar el acercamiento de las personas que ahorran? Lo que quiero agregar también es que hay todavía una brecha importante entre una solución de este tipo bien diseñada, pero la aplicación todavía es difícil. Para dar un ejemplo, en el caso de Chile durante la pandemia, hubo una norma que permitía hacer trámites sin la ID o sin el carnet de identidad, con el carnet de identidad vencido a extranjeros y también a chilenos. Y existía la norma, estaba bien hecho en lo teórico, pero al momento de acceder al beneficio o la página no funcionaba porque estaba el ID vencido o la persona que te atendía no sabía, entonces tampoco, ¿me entienden? No llegaba a efecto el cambio importante que se estaba haciendo para facilitar el diseño de la política que estaba en curso. Y en ese mismo sentido, la pregunta para Cícero es... ¿cómo lidian con este tipo de restricciones que también tienen que ver con literacy en general, o con educación en general, o con resistencia al cambio en general en el sistema brasileño? Adelante, Alejandro. Okay. Muchas gracias, Paulina. A ver, dos cosas. Uno, yo creo que lo que hizo la pandemia fue acelerar el proceso de digitalización y lo hizo de una manera más bien forzada. Entonces, probablemente uno de los desafíos que tenemos de ahora en más es cómo todos esos trámites que llevamos a la web sean trámites bien hechos. Porque lo que hicimos fue llevar lo presencial casi exactamente al mundo online. Y cuando yo decía la transformación digital tiene mucho más de transformación que de digital. Lo digital es para apalancar esa transformación. Y por lo tanto, y eso lo conecto con el tema de los pilares. Yo decía que uno de los pilares son los servicios ciudadano-céntricos. Eso significa que yo tengo que pensar en cuál es el requerimiento que necesitan mis beneficiarios, mis usuarios. Y no digitalizar las cosas que yo hago, sino que digitalizar lo que ellos necesitan. Y un buen ejemplo de esto es el ejemplo vinculado a la interoperabilidad. Es decir, ¿qué es lo que hace el Estado habitualmente y las instituciones pensionales y otras, digamos? Es que cuando yo voy a hacer un trámite de una solicitud de pensión, en muchos países lo que ocurre es que esa institución le dice, tráigame un certificado de nacimiento, tráigame un certificado de renta, tráigame un certificado de no sé qué. O sea, transforma ese trámite que quiere esa persona, que es una pensión por vejez, por ejemplo, en 15 trámites que además los tiene que hacer, o sea, le traslada el costo de transacción al ciudadano y no resuelve la problemática. El problema de ese ciudadano no es conseguir un certificado de nacimiento, es obtener una pensión de vejez. Entonces, probablemente el desafío para las instituciones públicas es cómo yo me hago cargo de ese requerimiento. Eso respecto de lo primero que tú preguntabas. Lo segundo, y con esto termino, es que estamos llenos de normativas que en el papel se ven muy bien,
pero que a la hora de implementar no resultan. Y voy a dar un ejemplo de Chile, que probablemente tú conoces, Paulina. La ley de procedimiento administrativo, que regula todos los actos del Estado, hecha el año 2004, dice literal que el Estado no le puede pedir a un ciudadano información que ya reside en el Estado. Estamos en el 2021 y el Estado le sigue pidiendo información a los ciudadanos que residen en el Estado. Por lo tanto, no cumplimos la ley. Y lo que pasa ahí es que es mucho más fácil ponerlo en un papel que implementarlo. Entonces, hay una desconexión muy fuerte entre el mundo de las ciencias políticas, los economistas, los abogados, y el mundo de los que tienen que implementar después finalmente eso en un proceso, en una tecnología, etc. Gracias, Alejandro. Cícero. Bueno, sobre la primera cuestión, necesita probar tecnologías, promover la experimentación, participar en ecosistemas de innovación abierta y aprovechar las tecnologías ya desarrolladas, conocer su audiencia. Algo como Alejandro habló. La FUNPRESP, nuestro desafío es llegar al mayor número de empleados, de servidores. A pesar de los esfuerzos todavía, tenemos muchas personas que podrían estar vinculadas a FUNPRESP y no lo están. Y aquí estoy hablando de los funcionarios públicos federales, que en teoría tienen una buena educación financiera. Ya tenemos muchos perfiles diferentes, profesores, auditores, abogados, policías, etc., médicos, etc. Entonces, cada vez más necesitamos no solo ofrecer productos y servicios digitales, sino también personalizar los productos y atraer a más personas para protegerlas desde el punto de vista de la seguridad social. Es un reto muy grande, pero es muy difícil, pero necesitamos no solo de tecnología, de modelos digitales, pero sim também personalizar os produtos. Gautam. Thanks, Paulina. I think, Gracias, Paulina. Como decía Alejandro, creo que el problema o la solución no es la tecnología en sí. Si lo pensamos, gran parte de la fricción las causan las malas normativas, la tecnología. Una vez que uno se imagina una buena solución, uno sabe qué quiere crear, y una vez que uno diseña algo bueno, entonces es la tecnología lo que lo habilita, lo que lo hace posible. Por ejemplo, mucha gente en la India no son capaces de abrir una cuenta para su pensión porque es necesario tener su identificación como contribuyente y muchos no pagan impuestos. Entonces, esta pequeña regla lo que hace es excluir a la mayoría de los indios que por otra parte querrían tener ahorros para su pensión. Entonces, yo lidero una empresa fintech o de tecnologías para la pensión, pero no es la tecnología lo que permita la implementación de buenos y servicios bien diseñados y buenos. Ellos tienen que ser buenos de antemano. Y una y otra vez en los mercados, en las pensiones, en los seguros, muchos de los reglamentos en torno a los productos han sido diseñados pensando en personas del sector formal de la economía o de ingresos más altos, y cuando pensamos en todos los ciudadanos que van a participar, a veces omitimos pensar en algunas personas que tendrían interés y a quienes podríamos dirigir perfectamente bien estos productos, y nos perdemos de ellos porque nuestro diseño los excluye específicamente. Cícero, una pregunta específica que está haciendo una persona de la audiencia. En términos porcentuales, ¿cuánto representa la previsión complementaria de la pública en Brasil, en promedio, para tener una idea? El porcentaje de contribución es 8.5% de la parte de salario, que supera los 6.500 reales.
né? E também conta com a cotização patronal, que totaliza, portanto, 17%. Ok, ok. Gautam, una pregunta de la audiencia. ¿Tiene ejemplos de marcos regulatorios en los países donde trabaja que favorezcan o obstaculicen el trabajo de promoción de las micropensiones? Well, we worked in about a dozen. Pues trabajamos en unos 12 países en los últimos años y cada uno de estos países, de hecho, cuenta con el marco regulatorio habilitador. En un país africano se inauguró un sistema de micropensiones y en menos de 2 años el 25% de los trabajadores informales ya han abierto cuentas. Gracias a ello. También Kenia está evaluando la misma idea. Nigeria acaba de lanzarlo. India tiene un programa nacional para los trabajadores informales y para sus micropensiones. Uganda también está inaugurando un sistema de este tipo. Entonces, yo siento que el aspecto del marco normativo sea un obstáculo, creo que puede ser conducivo. No estoy muy seguro en cuanto a América Latina. Muchos sistemas de pensiones creo que han sido diseñados hace unas 3 décadas con los trabajadores asalariados en mente, porque era una gran parte de la población, pero aún en los países de la OCDE, países desarrollados, vemos que hay muchas personas autónomas o personas que trabajan a destajo o en microempresas, y ese número va a un aumento. Y el marco habilitador existe, pero de todas maneras a veces no pueden participar de estos programas.